Amigos de todo el país, esta mañana queremos abordar el tema de la situación de los hospitales. Yo no sé si etiquetarlo, doctor Ritter, como malpraxis solamente. Hay un caso que ha tomado relevancia por estos días. No quiero hablar de ese caso en especial, pero TVN Investiga presentó también una situación hace poco donde Nicanor Alvarado, de hecho el presidente de la República lo escuchó y en su conferencia de los jueves hablaba de estos centros de salud que cierran a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Hay uno, que fue el caso que presentó TVN, tiene un horario hasta las 11 de la noche y el equipo de TVN a las 10:15 encontró que todo estaba cerrado. Yo creo que hay distintas situaciones que merecen que conversemos de eso esta mañana en el radar, doctor. Sí, el concepto de malpraxis es un concepto legal que en este caso creo que no es lo fundamental que nosotros debemos abordar. Hay un problema serio, hay un problema de malpraxis en las redes sociales y en los medios, pero eso digamos que tiene una vía diferente. Nosotros tenemos que hablar hoy de no de las malpraxis, sino de las malas prácticas que hay en la atención médica y en la atención que reciben los pacientes. No es el concepto de que un médico te ha hecho daño por razón del ejercicio de su profesión, sino más bien malas prácticas administrativas que han llevado a una situación de urgencia y que ya el presidente abordó en su conferencia de prensa de los jueves, como una necesidad de resolver y de resolver urgentemente. Con nosotros está esta mañana el doctor Paulino Vigil, también está Luis Higuera. Luis es de la Asociación de los Pacientes con Enfermedades crónicas críticas sí, la federación, de la ¿no? Federación. De la Federación. Y en el caso de su asociación es con la Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá. Artritis Reumatoide. En este sentido, usted, cuando hablábamos del tema de malpraxis antes del aire, usted hablaba de una práctica institucional, claro, no necesariamente del médico, sino de una malpraxis institucional, algo a lo que nos ha referido un poco el doctor Ritter. Sí, claro, por supuesto. Para nosotros, ¿qué es una malpraxis institucional? Aquella práctica en donde, a pesar de que el médico quiera ayudar al paciente, se ve limitado por los recursos. Es decir, hace 2 meses a nosotros, los pacientes de reumatología, nos quitaron el servicio de urgencia de reumatólogo. ¿Y qué ha ocurrido? Ya falleció una señora. Me siento muy emotiva, una señora del Darién, que se descompensó, fue al cuarto de urgencia, la atendió un médico interno que entiendo son sumamente capaces, pero esta es una subespecialidad. A la paciente se le ofreció un cuidado, ella necesitaba hablar con su médico reumatólogo y quizás por la ignorancia, por el estrés, lo rechazó y la señora falleció. Eso es una mala práctica. ¿Por qué no se llamó reumatólogo? Y recientemente, hace 15 días, tenemos a una chica de 16 años que se le negó el cuidado que se le tiene que dar, que era una biopsia de riñón. La chica está en cuidados intensivos entubada. Eso es una mala práctica. Otra mala praxis es que no me dan los medicamentos que yo necesito porque quizás no cueste tanto o cuesta mes. ¿Cuánto cuesta la vida de un paciente? Es lo que yo me pongo a pensar. Y por más que el médico quiera darme el medicamento que yo necesite, por más que el médico lo firme, mande todos los estudios, se le rechaza al médico. Entonces nosotros, los pacientes, ¿quién nos ayuda? ¿Dónde nos podemos quejar? Que hemos invitado al doctor Paulino Vigil, porque con la situación que se ha dado coyuntural, leía yo sus tweets, doctor, y usted decía, palabras más, palabras menos, no le podemos echar la culpa a todos los médicos, no todos los médicos son iguales, y entendemos eso en todas las profesiones, pasa con los abogados, pasa con los periodistas. Doctor, buenos días, bienvenido al radar. Sí, buen día, Eduardo. Mira, quiero insistir un poco en el concepto de mala práctica o malpraxis o falla la responsabilidad profesional, porque es real y tenemos que hacerle frente, y sí lo hay. Y lo hay por, como decimos o se dice, por negligencia, por imprudencia, por impericia, pero no todos los problemas de la población, de los pacientes o en las instituciones de salud se deben a una mala práctica o un malpraxis. Y ahí es donde tenemos que investigar o saber qué es lo que realmente pasó. Escuchando a la licenciada, evidentemente aquí no hay, para mí, no hay una mala praxis desde el punto de vista médico, porque un médico no evaluó a ese paciente. Y yo no sé si lo evaluaría un médico y puede responder a evitar que termine en la tragedia que terminó este caso. Pero sí,
yo creo que es un tema que tenemos que hacerle frente los médicos, las instituciones de salud, los abogados, porque puedo aceptar que hay médicos que cometen errores por imprudencia o negligencia, pero no lo hacen intencionalmente. Yo no pudiese aceptar que alguien haya pasado 6 años en una facultad de medicina, 2 años internado, 4, 5, 6 años haciendo especialidad y va a querer hacer un daño. Pero en esa práctica profesional yo me puedo equivocar. Y ahí es donde tenemos que ver si se equivocó. ¿Por qué se equivocó? ¿Por imprudencia? ¿Por falta de conocimiento? ¿Por negligencia? Eso hay que probarlo. Y eso se puede probar, pero por supuesto que sí. Y aquí es donde yo creo, insisto, que la parte legal tiene que involucrarse más. Y eso nos ayuda a los médicos a saber cuáles son las deficiencias que hay en un hospital. Pueda que yo fallé en dar el manejo correcto a ese paciente porque no tenía los recursos necesarios para atenderlo. Pero el paciente, los familiares van a decir que el médico lo atendió y falló y se equivocó y se murió. Si es lo que pasa, se complicó por responsabilidad del médico. Eso no es así siempre. Puede ocurrir, no lo voy a descartar. Pero, digo, hay que individualizar en muchos casos, pero yo soy uno que acepto que el concepto hay que traerlo, hay que discutirlo, los médicos tenemos que saberlo. Cada día, quiero que sepan, hay más quejas, demandas o eventos legales por responsabilidad profesional. Creo que en el derecho ya eso lo han definido, doctor Ritter. Hay doloso y culposo. Para entender, o sea, no es la intención del médico hacerle un daño a la persona, ¿no? Y por eso existe doloso o culposo, ¿no? Bueno, eso en los homicidios, por ejemplo, cuando hay intención de matar, es un homicidio doloso, pero si uno atropella sin querer a una persona, es un homicidio también, pero es un homicidio culposo. El homicidio es causarle la muerte a otro, y a veces lo haces por culpa, lo haces en el caso de la malpraxis es un concepto tan complicado, pero tan complejo. Hay especialización, hay una especialización jurídica en malas prácticas médicas. Entonces, esto obviamente no es cuando decía que rebasa las intenciones de un programa de esta naturaleza, es que da para cursos de qué es una cosa y qué es la otra. Lo que yo quería distinguir era aquellos casos, como lo que ha dicho la licenciada, en que un médico tiene la intención y no tiene los recursos. Exacto. El Estado no provee los instrumentos necesarios para que una persona pueda ser atendida adecuadamente. Eso no cae dentro de la categoría del malpraxis médica, sino que es por eso la quise distinguir, quitándole praxis y poner las malas prácticas administrativas que hacen que los pacientes no tengan que padezcan esas limitaciones por razón de que el Estado, en este caso las instituciones públicas, no han sido capaces de proveer los instrumentos necesarios para darle una atención adecuada a los pacientes. Quiero irme por eso y quizás hacer la casuística un poco, doctor. No es lo mismo que usted pida un examen o pida un medicamento y el medicamento no haya, versus nos ha llegado gente que dice no, le dejaron unos algodones adentro después de una cirugía. Por ejemplo, no sé si podemos... Si se quedan unos algodones adentro en una cirugía o un instrumento de los que usó el médico se queda adentro de la persona en una cirugía, alguien no hizo su trabajo. No, pero contundente. Tal vez ese sería un ejemplo muy fácil de discutir. Eso no hay cómo defenderse. Pero espérame, se quedó un algodón, no, se quedó una pinza, se quedó una gasa en un acto quirúrgico dentro del paciente, ese instrumento o esa gasa que se quedó allí va a afectar la salud del paciente. Eso no se va a discutir y puede terminar muriéndose o complicándose o con algunas fallas orgánicas. Pero para salvar eso hay un procedimiento quirúrgico que se tiene que cumplir. Claro. Y eso lo tienen que hacer todos los médicos y no los médicos, el sistema. Y el sistema es que ahí hay una enfermera, una circuladora, un asistente, somos varios que estamos allí. Y todos tenemos que hacer, se llama la cuenta.
¿Cuántas gasas hay? ¿Cuántas pinzas hay afuera? Eso pasa. Y yo les puedo contar historias. Yo soy ginecobstetra y opero y hago cesárea. Doctor, la cuenta está incompleta. Yo estoy seguro que adentro no dejé nada. Y se empieza a revisar por todos lados. Y tira y busca. Ah, aquí apareció, quedó enredada en algún lado. Y me ha tocado ocasiones, doctor, no aparece. ¿Qué tengo que hacer? Volver a abrir y buscar. Porque no se puede quedar una gasa adentro. Y no hay nada adentro y de repente apareció. Entonces, eso, sí, eso para mí es una negligencia. Un paciente no puede salir con algo adentro. Ahí falló el sistema, pero no solo el médico, porque esto es importante. La culpa va a ser del médico. Pero hay un equipo de salud que está ligado allí. Y acabo de decir, por ejemplo, la circuladora, el asistente, la enfermera, todos ellos son responsables, junto al médico, que ahí no se quede nada. ¿Quién le explica eso, por ejemplo, cuando un paciente tiene eso? Yo no soy médico, yo no sé que hay un sistema, yo no sé que es una circuladora. No, a ver, yo sé que me dejaron una gasa adentro a un familiar mío y yo voy a reclamar. No sé si así piensa también Luris o cómo lo ven los pacientes. Claro, por supuesto. Nosotros los pacientes lo que menos queremos es entender los términos médicos. Yo lo que sé es que yo tengo mi derecho de recibir una atención médica. Yo sé que el médico debe tener la mejor intención de darme esa atención médica. Pero ¿qué ocurre cuando la institución está en el medio y por más que el médico lo quiera hacer, no lo puede recibir? ¿Qué ocurre con esos tantos casos en donde se nos murió un paciente que tenía que ir a hacerle su cirugía de corazón y no había camillero? ¿De quién es la culpa? Eso yo considero que es una violencia del Estado. Nosotros, ¿cómo vamos a estar confiando que nos van a dar el mejor servicio si cuando nos toca recibir esa atención no la tenemos? O cuando, por ejemplo, yo que sé que tengo el derecho de recibir una atención, voy a la sala de urgencia y tengo que esperar horas porque no estoy ni sangrando y no estoy apuñalada, pero sí tengo un criterio delicado, pero quizás no me vea tan enferma, pero sí estoy enferma. Entonces no podemos clasificar a los pacientes, pero eso tampoco es un problema ni del médico ni de la enfermera, es de la institución. Quizás sea falta de recursos, no lo sabemos, pero la realidad es que está pasando cada vez más que los pacientes no estamos siendo atendidos y hay fallas, y las fallas están causando muertes. Sí, doctor. Sí, interesante su planteamiento, que lo respaldo, estamos totalmente de acuerdo. Sería fácil, y esto lo pudiésemos discutir después, pero hay tres grandes problemas de salud en el sistema de salud de este país. Primero, las citas tardías, la cirugía tardía, tiempo, todo. Y los medicamentos, eso es terrible. Pero si hay un problema en la cita, si hay un problema en la cirugía y un problema en el darle el medicamento, adivinen dónde cae la responsabilidad. En el médico, y todo es el médico, los médicos son los responsables. Y no es cierto. El sistema de salud tiene que intervenir aquí y ayudarnos a resolver todo esto. Discutíamos afuera reumatología, por ejemplo. Reumatología no hay en todas las provincias, y en las pocas provincias que hay fuera de la capital, hay uno para resolver los problemas del país. Entonces, es difícil que los médicos seamos responsables al final de todo, pero sí acepto que somos responsables. Y lo número uno es la falta de comunicación directa con el paciente. Sí. Si no le hablamos al paciente lo que tiene, aunque no le guste, lo que le vamos a hacer o lo que debiéramos hacerlo para salvarlo, también nosotros estamos en problemas. Entonces, es una parte. La falta de comunicación, ese rapport, ese hablar con el paciente, por un lado, y por el otro lado, Eduardo y Jorge, escribir en el expediente. Porque si hay algo que falta o que yo no me siento satisfecho para resolver la condición de salud de ese paciente, tengo que escribirlo, que esté en el expediente. Porque en 5 años, en 10 años, en 15 años, las autoridades administrativas, las autoridades legales tienen que ver lo que dice ese expediente. Entonces yo tengo que escribirlo. Y allí entonces sí los médicos fallamos, algunos en parte en la falta de comunicación con el paciente y hablarle en el lenguaje que entienda al paciente. Y lo otro en escribir en el expediente, que es lo que tarde o temprano nos va a ayudar a defendernos. Hay una expresión que usan mucho, llaman certeza del castigo. Claro. A mí me gusta más certeza de la investigación. Claro. ¿Por qué? Porque con una investigación tú sabrás si la persona debe ser castigada o si debe ser absuelta. El tema de la investigación, doctor, no sé, Luris, hay en Panamá, en un caso tan complicado, usted lo ha explicado, doctor Ritter, hay hasta una especialidad en ese tema. Quien va a hacer la investigación, vamos, el fiscal no es médico,
Seguramente, y llega y cómo va a entender todo eso, o no se apoya, o llama a los peritos, etcétera. Pero usted explicaba, a ver, si hay que recomendarle a un paciente, usted tiene un medicamento, no hay, y le puso el otro, y este otro medicamento le provocó una reacción alérgica que usted no sabía, porque puede que sí la supiera o que no la supiera, pero digamos que usted no la sabía, y eso le produce un efecto adverso a la persona. Y queda la constancia de que usted pidió primero un medicamento y que no había y que después vino el otro, por ejemplo, para decir si el asunto es institucional o es del médico. Sí, claro, pero aquí hay varias cosas y voy a usar tu ejemplo. Yo voy a recetarle algo al paciente, un medicamento que lo requiere. Yo tengo que saber como médico si ese paciente es alérgico o no alérgico al medicamento. Pero en la urgencia, inconsciente... Tengo que saberlo. Claro. O si el paciente está inconsciente, un familiar me lo tiene que dar. Pero Claro. si el paciente está inconsciente y yo necesito el medicamento, yo tengo que escribir que estoy dando ese medicamento bajo esa condición del paciente. Pero espérame, pueda que el paciente no sepa que sea alérgico. Exacto. Y yo le di un medicamento y yo tengo en el historial que me dijo que no era alérgico, porque no lo sabía. Y yo se lo administré, hizo un shock anafiláctico y se murió. Después tú me vas a demandar que eres el familiar, porque se murió y fue por lo que yo hice. Ok, eso es demandable. Pero ahora necesitamos las pruebas, vamos a investigar. Entonces la investigación, en teoría, debe llevar, para mí, dos focos. La parte legal y la parte médica. Pero los que están en la parte médica tienen que saber de esto. Y los que están en la parte legal tienen que saber de esto. Y yo percibo, por la participación en algunos casos en Panamá en este tópico, que hay mucha deficiencia. Yo quisiera exhortar a los abogados que no simplemente porque soy abogado puedo generar una demanda por responsabilidad profesional, sino que hay que hacer una carrera. Y eso nos va a ayudar a los médicos, a los profesionales de salud. Y que esos abogados o ese grupo legal tenga experiencia en este caso, porque al final se murió el paciente, es responsabilidad suya, el ejemplo que estamos dando. Vamos a investigar, vamos a buscar el expediente. ¿Qué dice el expediente? Copiado de voz, porque el paciente me dijo, no es alérgico. Yo se lo di y se murió, por lo que eso es O al falla. revés. Sí. Sí estaba en el expediente y usted se lo dio, entonces... Ya ahí no hay que hacer investigación. Eso hay que fallar, el juez tiene que fallar. Certeza de la investigación, Luri. Sí, yo creo que no hay. ¿Y por qué? Porque realmente muchas veces el médico hace lo más que puede, pero no tiene las herramientas. La institución no le está dando a los médicos subespecialistas todas las herramientas que necesitan. Y el paciente se descompensa, va a los cuartos de urgencia, nadie lo atiende. ¿Y quién va a decir que la culpa es de la Caja del Seguro Social? ¿Quién va a atreverse a decir que el problema no fue que el médico estaba ahí, disponible, pero no lo llaman, porque no está de turno, porque no está autorizado? ¿De quién es la culpa? ¿Del médico, del paciente, del internista? Yo pienso que aquí hay que verlo de una manera macro. ¿Y cuál es esa manera macro? Es ¿quién es el único garante en la República de Panamá de la salud? El gobierno, el Estado. Es mi derecho constitucional de estar bien. Si vamos a empezar a dividir entre práctica privada y práctica pública, estamos perdiendo el tiempo. Es una sola práctica. Al final del día es el paciente y es el médico. Pero si hay algo en el medio, y en este caso la institución que no le da las herramientas ni al paciente ni al médico para estar bien, entonces hay que revisarlo muy bien. Porque no le puede caer la responsabilidad solamente al médico. El médico reumatólogo no puede ser responsable que a ese paciente no se le hizo una biopsia. Porque ni siquiera lo llamaron, porque no estaba dentro del proceso. O ese paciente que se descompensa porque ese medicamento, que utilizamos medicamentos muy delicados, terapias biológicas que son muy costosas, que a veces el mismo gobierno piensa no es necesario comprar algo tan caro, pero yo puedo ser productiva. Entonces, ¿qué pasa si le da una alergia a ese paciente? Y el médico dice, mira, no le dejes ese medicamento. Y le dan larga, le dan larga, le dan larga. ¿De quién es la culpa? ¿Del médico que está prestando, está escribiendo todo? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se muera otra persona? ¿Vamos a esperar ponerle un número a esa vida, una estadística más? Yo pienso que hay que revisarlo, porque no todo es el médico y no todo es paciente. Aquí la institución y el gobierno tienen realmente que tomar los puntos sobre las IES para saber dónde está fallando el proceso. Yéndonos a los temas coyunturales, no sé la estadística cómo va, doctor Panamá. Hay un caso reciente que ha ocupado la atención de los medios y de las redes sociales. Cuando me meto a investigar, recuerdo uno sobre radiados del oncológico hace ya muchos años, Sí. Un caso creo que de su especialidad, una doctora en Coclé, que creo que fue madre e hija, y otros
que la justicia falló a favor de los médicos. Pero realmente, a ver, son pocos casos, tanto los fallados a favor de los médicos como a favor de los pacientes, versus, no sé, 30 años, que fue lo que pude echar para atrás en el almanaque. Doctor, ¿hay pocos casos que llegan a esto o son muchos casos a juicio suyo? Cuando uno ve Estados Unidos, demandas a cada rato, pero allá hay mucha más gente, ¿no? Pero cuando uno ve esos números, ¿las estadísticas están acordes o son pocos? No, cada día hay más. Cada día hay más, pero hay varias fases. Hay una primera fase, te puse una demanda, el paciente o los familiares, y llega a acuerdo con médico, pero se inició un proceso de investigación, se dio un proceso de investigación. Eso cada día se ve más. Y si hay, yo diría, múltiples casos, nada más por encima. Este año 2024, participando en proceso con varias demandas, este año. Igual fue el año pasado. Entonces, cada día observo yo, hay más demanda por responsabilidad profesional. Lo que pasa es que no se hacen mediáticas, o sea, no hay un impacto a nivel mediático, por lo que sea. Y tú mencionas algunos casos, y también conocemos un caso de una alergia a diclofenaco, que también fue un caso de un político muy famoso en el país, que también sonó bastante. Entonces, sí hay más casos que podemos rescatar, y lo que puedo resumir es que es por el contrario, ha ido aumentando. Ahora, ¿qué pasa? Tú también has hecho una conclusión, Eduardo, y es que los médicos terminan, los casos terminan a favor de los médicos. La gran mayoría es posible, hay casos que no, hay varios casos que han terminado los médicos pagando muchos millones, te puedo decir, y condenados, pero son condenas que no los ves detrás de una reja. Y eso, repito, ha ido aumentando por lo que sea, probablemente porque es una cadena a nivel mundial donde hay más demanda por responsabilidad profesional, y esto va a llegar al país. Yo no dudo que lo que está pasando hoy va a ser el doble, el triple en un par de años más. Lo que no estoy claro, porque no es lo que ha pasado en otros países, si eso va a ayudar a que la medicina sea mejor. Eso es. Yo lo que estoy muy claro es que eso es lo que va a ayudar a que la medicina sea más defensiva y sea más costosa, que es lo que ha pasado en primer mundo. Más costosa porque ahora yo tengo que pagar seguros para defenderme de las demandas. Claro. Más difícil la relación médico-paciente, porque ahora me tienes que firmar todo, me tienes que llenar todo, no voy a hacer nada. Entonces se hace más difícil, pero si allá tenemos que llegar, llegaríamos y va a haber más demanda, como observo se están dando. Minera. Yo quisiera agregar un punto más. En Estados Unidos la cantidad de muertes no ha disminuido con todo el mercado grande de mala praxis. No ha disminuido. Mercado, usa la palabra mercado. Es que eso es un mercado. O sea, la realidad es que estamos viendo que es un mercado. Es que piensan que los doctores son millonarios. O sea, claro que estudian y claro que van a tener que generar un lucro, pero no se ha disminuido la cantidad de muertes, uno. Dos, tampoco se ha disminuido la cantidad de gente que se siente incómoda con su médico. Al contrario, mi diagnóstico inicial fue en Estados Unidos. Para que a mí mi médico me viera y me hiciera mi diagnóstico de artritis reumatoide y lupus, pasaron meses. El médico me veía 15 minutos y me veía con 5 estudiantes. Realmente yo no me sentía esa atención personalizada que siento aquí. Yo me siento feliz en mi caja de Seguro Social. Yo siento que mi médico me escucha, mi médico me ve como paciente. Entonces yo pienso que no es que vamos a dejar que los médicos hagan lo que les da la gana ni que la institución haga lo que le da la gana, pero sí hay que tener los procesos. Yo como paciente no sé cuál es el proceso claro si algo está fallando. Yo no lo sé. A mí nunca me han dado una guía de paciente. Mira, usted, esta es su responsabilidad, ese es su deber, su derecho. No está. Es como un gran misterio de cuál es el procedimiento para el paciente. Yo no sé cómo quejarme. Yo no sé ahorita mismo si me pasa algo, tengo que ir a la sala de urgencia, a la caja del Seguro Social, y no está mi médico reumatólogo. ¿Yo cómo me quejo? ¿Yo qué hago? ¿Me aguanto hasta el lunes para pedir una cita, interconsulta y llorarle al médico que me atienda? O sea, realmente el paciente no tiene las herramientas, pero no es aquí en Panamá, es en todas partes del mundo, porque la medicina no es un mercado. El que se quiera meter a médico para ser millonario se equivocó.
Doctor, tiene razón ella con Tiene eso. totalmente razón. Y hay que trabajar muchísimo y muchas horas para que en teoría vean que estamos bien, pero no es así. Mira, Sí. un concepto para sumarlo. Por aquí. favor. La medicina no es matemática, que 2 más 2 es 4, que muchos creen. O la medicina no es que culpable o inocente. No es así. La medicina tiene muchas escalas de colores que hay que analizar. Pueda que yo debía hacer eso, pero el que yo debía hacer eso no es lo que te iba a salvar la vida. Eso es. Pero todo el mundo lo ve así. Entonces, esa es la parte que tienen que entender muchos. Sí, lo entendemos los profesionales de salud, pero muchos profesionales del derecho o a la hora de la demanda. Es que esto es culpable o es inocente. Espérame, hay mucho camino a recorrer allí y ahí entonces es donde tenemos que probar o investigar. Pero la investigación, vuelvo a insistir, tiene que surgir de ambos lados. Claro. La vamos a hacer la parte científica, la parte médica. Nosotros, los médicos, los científicos, los investigadores, queremos que si hay culpables, que sean sancionados. Yo me sumo a eso. Pero que sea justo, que sea correcto, que no se falle por culpar a alguien, porque todos queremos que se culpe a alguien porque el exacto, sistema está mal. Eso es. Y ese es un llamado a atención al sistema. Eso es, el Pero sistema. recogiendo los mangos bien bajitos. No, me llama la atención lo del sistema ya para cerrar. Por ejemplo, una persona va al médico hoy, médico general, y el doctor le dice, mira, tienes un problema, tienes 40 años, dificultad para orinar, vaya para el urólogo a que le chequeen la próstata. Para poner un ejemplo. Y la cita para el urólogo se la dan dentro de un año. El urólogo dentro de un año le dice, tienes un cáncer avanzado de próstata que a lo mejor hace un año no estaba así. ¿De quién es la culpa de ese caso, doctor? Para el paciente, del médico. No. Pero Sí. sí. ¿Del urólogo que lo atendió en el momento o del que lo vio la primera vez que no lo atendió? Sí, o sea, no estamos... Sí, No. pero, y es lo que vemos todos los días en las redes, a nivel pero mediático. ¿de quién es la culpa de eso? Pero no es cierto que Del la doctor, culpa del es- sistema, del paciente porque no fue a tiempo. Uno mismo no, porque no fui yo a buscar la atención médica y tú eres el No, culpable. pero la culpa para mí es fácil. Del sistema. Del sistema. Pero yo te estoy diciendo lo que piensa el paciente y lo que Claro. se piensa a nivel mediático. Es que no No, lo o el atendieron. médico, voy al médico y el médico me regaña, ¿por qué no viniste antes? ¿No? Porque también pasa que... ¿Qué dicen los familiares? Fue hace un año y le dieron la cita de hace un año para ahora. Ellos están diciendo que estamos fallando nosotros, pero ahí falló el sistema, Claro, es por contundente. supuesto. Ahora, ¿por qué la cita es un año? Porque no hay médicos, No hay médicos. porque la cantidad de pacientes que se está viendo, si hay médicos, es exagerada para la cantidad de médicos. No creo en ningún lado que es porque los médicos no lo quieren ver. No es porque Sí, sí, los son- médicos deben ver más pacientes. Porque yo no quiero no es lo mismo que tú seas el paciente número 1 mío, el número 40 del día, y eso debe saberlo la población. Entonces la solución tampoco es, bueno, que vean, que trabajen hasta las 3 de la tarde viendo 10 pacientes por hora, estoy inventando. Tú quieres ser el paciente número 10 de las 3 de la tarde El de las 2 y en 55. ese cerebro humano que es el médico, dificilísimo. Ahora, escuché, ojalá se haga. Yo creo que una cosa es hablar de estructura y de capacidad de extender las instituciones hasta las 6, 7, 8 de la noche. Eso es fácil. ¿Hay profesionales para atender hasta esa hora? Es mi Esa es la pregunta. pregunta. Y los profesionales no son los médicos, enfermeras, técnicos. El camillero que no había. El camillero que no camillero. había. Sí. ¿Hay para Sí. atender a esos pacientes? Gracias, doctor. Para cerrar, Lourdes, cortito. Sí. La institución realmente debe entender y manejar la cantidad de pacientes estadísticamente claras. Yo el año pasado le pedí al Ministerio de Salud cuántos pacientes de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas había en Panamá. Se demoraron 2 meses en decirnos. Es una información que tiene que estar así, porque de esa manera uno puede dimensionar la atención. Yo puedo saber realmente cuántos médicos tengo y no cerrar especialidades porque pienso que hay muchos pacientes en esas especialidades. Entonces hay que saber capacidad y hay que saber entrenar a los médicos en lo que se necesita, no en lo que se quiere. Me voy a quedar con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana en el radar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.